Hola a todos, bienvenidos al panel de discusión Data Analytics Strategy. Y estamos con nuestros panelistas, Leticia Heise, General Manager Cono Sur de Racking Data Group, con Antonio Figueroa, Founder y CEO Racking Data Group, con Stefan von Brentano, Co-Founder Racking Consulting de Racking Data Group, y Fernando Villarreal, General Manager Racking México de Racking Data Group. Las preguntas las pueden enviar a través del Q&A. Bienvenidos, muchas gracias. Stefan, por favor. Muchas gracias, Larisa. Estoy proyectando mi pantalla, espero que ya todos la vean. Y bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Y lo que les vamos a platicar en los próximos 40 minutos son experiencias y aprendizajes prácticos y pragmáticos que Racking Data Group ha tenido estos últimos años ayudando a la transformación analítica de grandes corporativos tanto en México, Centro y Sudamérica. Básicamente todos sabemos que la ciencia de datos es la confluencia de tres grandes capacidades. Los temas de la capacidad de integrar grandes cantidades de datos, la capacidad de analizar y escalar esos datos y la capacidad de darles sentido de negocio. Estas tres capacidades hay que desarrollarlas en una jornada de transformación analítica, pero hay que hacerlo con una metodología sistemática y, en nuestra opinión, clave que esa metodología alinee la transformación analítica primeramente a las necesidades estratégicas del negocio. Una vez que tengas un portafolio analítico asociado a la estrategia de negocio, deberás también resolver otro tipo de dimensiones en tu jornada de transformación analítica, que es cómo debes de organizar tus recursos, cómo debes de organizar, gestionar y gobernar los datos, qué tipo de plataformas tecnológicas requieres y cómo debes de acompañar el cambio. Entonces, estas son las dimensiones, en nuestra opinión, y en nuestra experiencia de una jornada de transformación analítica. Y lo que vamos a hacer a continuación es compartir entre algunas historias y algunas experiencias que hemos tenido en cada uno de estas diferentes capas a lo largo de los últimos años con empresas de alto calado y de alto calibre como OXXO, Cemex, Colmena, Banco Central del Perú, entre muchas más. Y déjenme a mí brevemente comenzar con un par de ideas en la dimensión de negocio. ¿Qué hemos aprendido en materia de dimensión del negocio? Y uno de los primeros temas se refiere a un portafolio de soluciones analíticas. ¿A qué me refiero? Yo creo que cualquier CDAO, hoy en día en México y en Sudamérica, debe tener claramente identificado un portafolio de soluciones analíticas que sean relevantes para su negocio. La pregunta es, ¿cómo identificas un portafolio de soluciones analíticas que sea relevante? Y lo que nosotros hemos encontrado es, hay algunos viejos trucos que vale la pena volver a revivir. Y uno de ellos es, primero, para hacer tu árbol de soluciones, tu portafolio de soluciones, tienes que pensar primero en desarrollar un árbol que describa la rentabilidad de tu negocio. Por ejemplo, si eres una compañía de seguros, pues debes de identificar cuáles son las palancas de rentabilidad, cómo genero más ingresos, cómo reduzco mi siniestralidad, cómo reduzco mis gastos operativos, y de ahí te vas hacia la derecha, describiendo las diferentes palancas para cada una de estos elementos de tu portafolio, de tu modelo de rentabilidad. O si eres una cadena comercial, te conviene dibujar un árbol donde describes, oye, pues si quiero incrementar mi rentabilidad, pues tengo que incrementar mis ventas, reducir mis eficiencias operativas y de ahí me voy a la derecha. Tarde o temprano, después de 2 o 3 ramas, podrás identificar las soluciones analíticas que igual te ayudan a resolver cada una de estas ramas. Entonces, es muy importante, por lo tanto, que tu portafolio de soluciones analíticas corresponda a palancas que claramente muevan el indicador de rentabilidad comercial. Y por supuesto hay que ponerle numerito al asunto. Entonces,
Si, por ejemplo, en mi opinión, deberás ser capaz en algún momento dado de decir, oye, si voy a incrementar mi rentabilidad en 100, pues igual 80 vendrá del top line, 20 del bottom line, pero a cada rama le deberás de poder en su momento dar un dimensionamiento y asimismo el dimensionamiento a cada una de las iniciativas. Entonces, algo que hemos encontrado que es muy útil y todavía no existe en todas partes es ayudar a los CDAOs a, por un lado, generar un portafolio y que ese portafolio darle un valor. Ese es el paso 1. Por otro lado, también tienes que determinar, pues, qué es lo que a este portafolio, qué necesito hacer para habilitar este portafolio desde un punto de vista, por ejemplo, de repositorios de datos, de las plataformas que necesito para la gestión y gobierno de datos, de las plataformas de autoservicio, de las plataformas analíticas. Y ya iniciativa por iniciativa te deberá de permitir identificar, pues, si necesito bases de datos elásticas, lagos de datos, qué tipo de tecnologías. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Y asimismo ahí puedes también determinar tu plan de inversiones. Entonces, un primer aprendizaje es que todavía no necesariamente en todas las empresas con las que trabajamos hemos encontrado lo que parecería ser fundamental. Un portafolio cuantificado donde tengas claramente identificado tu potencial y por el otro lado que tengas la contraparte de cuánto te va a costar llevar a cabo ese potencial. Y si, bueno, si lo que te va a costar es la tercera o cuarta parte del beneficio, en términos de retorno de inversión, estás en campo seguro. Ese es un primer aprendizaje y una primera idea que les queremos transmitir. Una segunda idea tiene que ver con el tema del famoso CRISP, la famosa metodología para resolver problemas. Y este fin de semana tuve otra vez una muy buena experiencia y se las recomiendo a todos ustedes. Les recomiendo a todos que se pongan su cachucha de CDAO, agarren sus palomitas y vean la película Moneyball de Brad Pitt, si es que no lo han hecho. Yo creo que es un ejemplo, si bien es una película que tiene 20 años, es un ejemplo extraordinario de una metodología punta a punta de CRISP, con sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Espero no hacer no revele yo demasiado de la película para los que no la han visto, que no haya demasiados spoilers aquí, pero el primer paso de cualquier problema también de analítica es definir claramente el problema. Y una de las pruebas de fuego es si además identificaste claramente el KPI, particularmente un KPI que va a cambiar de un mundo tradicional a un mundo de analítica avanzada. En el caso del béisbol, para los que lo sepan, y quizás es bastante conocido de la película, cambian el indicador clave de porcentaje de bateo a porcentaje de envasado. Y simplemente ese cambio, sin entrar ahorita en los detalles del juego, cambia totalmente la manera de abordar el problema. Pero luego, y en la película es un acierto. Sin embargo, hay un tema interesante en cuanto a la gestión de datos. Creo que todos sabemos que Big Data no es simplemente busca todos los datos que se te ocurran, échalos en la licuadora y a ver qué sale. Hay todo un proceso de gestión de datos. Pero algo que también he aprendido, y la película ilustra ese dilema de manera muy importante. No hay que ignorar el punto de vista y la experiencia de la gente muy experimentada en las empresas. Parte de la película es decir, vamos a cambiar el paradigma y a los viejos que tienen ciertas ideas preconcebidas, hagámoslos a un lado porque pues sus ideas ya no funcionan. Y yo creo que ahí es un error en la película, porque, y también en la vida o en los proyectos reales de Big Data o de ciencia de datos. Yo creo que es muy importante y el reto es incorporar los puntos de vista de las personas en las organizaciones que ya llevan mucho tiempo, que han desarrollado una serie de intuiciones, que seguramente algunas son incorrectas, pero algunas sí son valiosas. El gran reto para nosotros que estamos metidos en este mundo es cómo traducir el colmillo a variables que luego puedes buscar las bases de datos. Pero no hay que ignorar del todo que las experiencias previas pueden seguir siendo valiosas, inclusive en un mundo de Big Data. El tercer paso de CRISP, por supuesto, es la modelación. No me voy a meter en los detalles, seguramente algún científico de datos entre ustedes que vea la película va a decir, bueno, es analítica descriptiva y no es predictiva, y eso es correcto, es una película de hace 20 años, todavía no había tanto lo de predictivo, pero ese es un detalle no tan importante.
Lo que, sin embargo, sí es muy importante, en lo que hemos aprendido en todo este también mundo del Big Data es, hay un nuevo rol que no necesariamente lo tienen identificadas todas las organizaciones, que es el rol del traductor de analítica, del lenguaje de la analítica al lenguaje del negocio. El que traduce el lenguaje de las ecuaciones al lenguaje de las implicaciones de negocio. Y el que también de repente ve cosas, y eso es una historia real. Recientemente hicimos nos tocó hacer un modelo muy sofisticado con todo tipo de técnicas matemáticas, pero resulta que el no matemático detectó que el modelo pronosticaba que si subían los precios, subía la venta. Entonces, algo no funcionaba con el modelo porque sigue funcionando la ley de la oferta y la demanda, a mayor precio, menor demanda. Entonces, el punto es, hay un rol que todavía está en desarrollo y que me parece muy importante, aquel que puede interpretar los modelos y sus implicaciones en la vida real. Y por cierto, y para no decir malas palabras, solo se los dejo ahí por escrito, el New York Times acaba de recomendar este libro que vale mucho la pena para también poder actuar con juicio sobre los modelos. Y finalmente el tema de Change Management. El mensaje clave de la película es que cuando haces un proyecto de transformación analítica y no involucras a la gente, a los operativos, que en este caso era el equipo de béisbol, el proyecto está destinado al fracaso. El proyecto es exitoso cuando los involucras. Change Management, mi colega Leticia va a platicar un poco más de este tema más adelante. Entonces, en la parte de negocio, en resumen, 2 recomendaciones. Creo que vale mucho la pena que sí tengan claramente su mapa cuantificado de beneficios y requerimientos y vean, y la segunda recomendación, échenle un ojo a Moneyball y les va a dar unos tips extraordinarios para el proyecto CRISP. Bueno, con esto le cedo ahora la palabra a mi colega Fernando para que también él comparta algunas experiencias prácticas en materia de organización. Gracias, Stefan. Bueno, yo creo que primero me gustaría posicionar un concepto que es el concepto de una comunidad analítica, ¿no? Que podríamos definirlo como un grupo que es multidisciplinario, que incluye tanto a gente de negocio como expertos en analítica y TI, orientado a una cultura que promueve el dato, que obviamente gobierna y da una atención para cada tipo de usuario y obviamente bajo un esquema colaborativo, todo con el fin de crear valor a la empresa. Ahora, ¿cómo podemos visualizar una comunidad analítica? ¿Bajo qué marco? Bueno, aquí es muy relevante considerar en este marco, pues que está, en primera instancia está los usuarios, el negocio, ¿no? Aquí nosotros lo estamos denominando Data and Analytics Citizens y hay desde consumidores de información hasta Citizen Data Scientists. Centralmente y en color amarillo están todas las capacidades. Estas capacidades están orientadas a poder conectar con las necesidades y el nivel de uso y de entendimiento de los datos de cada uno de los grupos que están diseminados en el negocio bajo un modelo de entrega muy claro, ¿no? Que reconozca por un lado que hay usuarios que solamente van a leer informes o reportes, hay quien va a tener que hacer analítica descriptiva o va a tener que incorporar información para resolver preguntas urgentes del negocio y hay quien estará en una fase de investigación y de construcción de modelos sofisticados de machine learning y etcétera. Y obviamente siempre reconociendo que hay un grupo tanto expertos en ciencia de datos y en gobierno como expertos en tecnología que soporta todo esto. Y no menos importante, bajo un modelo de gobierno y operación que normalmente está sustentado a través de comités que regulan y que dan guía y dirección a la analítica. Ahora, si pasamos, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto, no? O sea, ¿cómo hacemos que una comunidad analítica funcione, que una sea exitosa? Ahí pueden surgir todo tipo de preguntas, desde dónde debe reportar, o cuál es el balance correcto entre las áreas de TI y las áreas de negocio, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ha dicho la experiencia y qué hemos aprendido? Número uno, que a veces hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? Nos ha tocado compañías donde está diseminados los datos, está diseminada la gente y aparte cada quien tiene su propia versión de la verdad.
y ahí hay que tomar decisiones donde la teoría y la práctica se rompen. Hay que tomar decisiones duras y a veces hay que centralizar a los recursos para poder poner orden, ¿no? Entonces, eso es uno de nuestros aprendizajes. También, fundamental, el negocio y TI tienen que estar aliados. A veces tienes todo, a veces tienes a la organización, a veces tienes el soporte de la alta dirección, pero sin embargo, la cadena de valor se pierde entre el negocio o entre el CDAO y las áreas de TI. Entonces, si las áreas de negocio y TI no se alinean hacia una sola dirección, los grandes proyectos se pueden detener. También nos ha ocurrido que cuando los proyectos arrancan de un área en particular son muy departamentales, porque a veces el sospechoso común son las áreas de tecnología y no hay una agenda perfectamente alineada con el negocio a nivel empresarial y no hay un líder que normalmente podría ser alguien de TI, pero un líder sólido nominado por la dirección general y por el comité directivo. También se detienen todos este tipo de iniciativas y se quedan en buenos deseos, ¿no? Y obviamente lo que ocurre es que a veces las áreas de tecnología siguen trabajando bajo el modelo tradicional y el modelo tradicional es un modelo de secuencial, ¿no? Cuando las áreas de negocio están buscando un modelo muchísimo más ágil, ¿no? Entonces, la relevancia de una comunidad analítica y de un área central es que tiene que reconocer que hay usuarios de diferentes estilos y diferentes necesidades. Y por supuesto, si una área está destinada para poder atender a varias personas de diferentes roles y diferentes necesidades, pero no tiene las metodologías, a veces las metodologías siguen siendo las típicas de cascada y no tiene las plataformas ágiles y los mecanismos como células analíticas, por ejemplo, lo que ocurre es que se quiere seguir resolviendo los problemas del negocio de la misma manera. ¿Esto qué significa? Que si tú vas a extraer datos de los sistemas transaccionales, vas a tener que utilizar el mecanismo de ETL, ¿no? Y vas a tener que levantar requerimientos y vas a tener que diseñar y va a tener que esperar toda la organización a que un área que habilita esté preparada y se tarde, en lugar de 3 semanas, se tarde 6 meses en poder integrar una fuente de datos que va a ser el nuevo cimiento de información. Entonces, tiene que tener tanto la metodología, tiene que tener el foco y tiene que tener las herramientas, ¿no? Y esto es sumamente relevante y es lo que les podemos compartir. Y bueno, algo muy relevante también que nos va a hablar Antonio es el tema de gestión y gobierno de datos, ¿no? Antonio. Listo, gracias Fernando. Y este tema se me hace un tema interesante. De hecho, en la conferencia de Alfredo Pequeño en la mañana, él reforzó mucho el tema de la definición del modelo de gobierno. Y el problema de los proyectos de gobierno de datos es que normalmente son poco populares, tanto para venderlo al nivel de consejo, como también para justificar una inversión. Normalmente son proyectos muy largos, no entregan un valor tangible, capitalizable. Es más, ni siquiera es un proyecto, porque es un cambio en la forma de trabajar. Por lo tanto, cuando se trata de justificar un proyecto que va a durar más de 1 año o 2 años y que no necesariamente genera un valor tangible, es complicado. Un modelo de gobierno de datos no solamente tiene que tener un modelo de adopción incremental, sino que tiene que asegurarse de ciertos aspectos o características que son importantes. Por ejemplo, cómo voy a asegurar, ¿cierto?, el linaje, la trazabilidad y la calidad de los datos en toda su cadena de valor. Cómo voy a definir los roles y responsabilidades más importantes sobre quién es responsable de la calidad y la disponibilidad de cierta información, dónde va a estar disponible y por quién va a poder ser accesible. Y por supuesto, incluso los mecanismos de gobierno para gobernar también la arquitectura tecnológica. Entonces, son algunas de las características que un concepto de gobierno de datos debe tener en cuenta. Si me ayudan con el siguiente slide. Nosotros lo que recomendamos en el marco de gobierno es que se lo vayan comiendo a pedacitos. ¿Qué quiere decir con esto? En general, siempre les recomendamos a las compañías que empiecen definiendo el gobierno de datos a un alto nivel o a un nivel estratégico. ¿Cuál va a ser mi misión? ¿Cuál va a ser la visión? Los principales principios rectores, los grandes roles y los grandes comités que van a definir
cuál es la agenda y la prioridad de mi agenda analítica y de los mismos. Tratar de gobernar todo lo que tengo. A veces lo que he visto con algunos clientes es que tratan de gobernar todo lo que tienen. Voy a gobernar mi data lake, voy a gobernar mi data warehouse. Esos proyectos normalmente son complicados de ejecutar, porque como les digo, tienen muchas aristas. Si me ayudas con el siguiente clic, lo que nosotros recomendamos es que cuando arranquen una jornada de gobierno de datos, primero seleccionen un caso de uso particular. Traten de gobernar el caso de uso en particular. En un cliente donde tenemos una agenda innumerable de iniciativas de Big Data y de analítica, lo único que vamos a gobernar en la primera fase va a ser el proyecto de fraudes. Y para ese punto en particular voy a definir sus KPIs, las políticas, los estándares, los lineamientos y todo el detalle de metadatos y procesos que necesito gobernar alrededor de ese caso de uso. Eso me va a permitir mostrarle a la organización un resultado concreto y un mecanismo de poner a prueba también las definiciones que estoy haciendo a nivel estratégico para un caso de uso particular, el cual por supuesto tendrá que ir expandiéndose a los otros casos de uso y a las otras áreas de datos que tengo disponibles en mi organización. Y finalmente, lo que no debemos olvidar en este proceso es la gestión del cambio. El problema del gobierno de datos es que estamos cambiando a las personas en su función y en sus procesos. Y siempre van a haber grupos de personas que no necesariamente se van a sentir cómodas con estos cambios. Entonces, es importante, desde que estoy definiendo el gobierno estratégico hasta el nivel táctico a un caso de uso, tengo que estarlo acompañando con la comunicación que corresponde y con la gestión del cambio como debe suceder o como debe definirse según las mejores prácticas. Al final creo que la última dimensión, Leticia, va a hablar un poquito más de este punto y es súper importante que no lo olviden. Y por último me toca a mí hablar también de la dimensión de tecnología o de la arquitectura tecnológica. Como todos bien sabemos, aquí veo que hay muchos participantes que vienen de las áreas de analítica y de TI. Ahora tenemos un sinnúmero de opciones. Tenemos los famosos lagos de datos, ya sean en Hadoop o basados en RDBMS en la nube. Tenemos nubes públicas, privadas y virtualizadas en nuestros on-premises. Tenemos nuestras bases de datos relacionales, IoT. Entonces hay una barbaridad de opciones con la que las organizaciones ahora pueden construir sus arquitecturas tecnológicas. En el siguiente slide, creo que el mensaje más importante o la recomendación más importante es que inviertan el mayor esfuerzo posible en definir cuáles son esos verdaderos drivers de arquitectura. Recuerden que los primeros drivers de arquitectura son la agenda de negocios que nos habló Estefano. El segundo gran driver de arquitectura es la organización, de qué manera quiero operar, qué tan ágil o qué tanta agilidad quiero darle a mi organización para operar. Esos son drivers importantes, pero también tengo que definir los drivers tecnológicos. Y hay que dedicarle un poco de tiempo a definir cuáles son los drivers que realmente para mi empresa son los que van a hacer sentido y que esa arquitectura deberá cumplir el objetivo. Siguiente. Entonces, lamentablemente, si esperaban que yo les dijera que hay una receta secreta o hay una arquitectura ideal para todo el mundo, la respuesta es no, no la hay. Cada cliente, cada organización tiene una realidad distinta. Por lo tanto, las arquitecturas pueden ser muy variadas. Realmente he visto malas experiencias tratando de replicar lo que está haciendo la empresa de enfrente. Lo mejor es que ustedes tengan sus propios drivers y definan sus arquitecturas. Desde nuestra perspectiva, somos los que pensamos que todas las tecnologías son buenas. El tema es cómo las voy a integrar, cómo las voy a armar y orquestar de tal forma que resuelvan los drivers de negocio y de tecnología que he definido. Entonces, aquí hay una variedad de ejemplos. Acá hay arquitecturas híbridas totalmente en la nube basadas en AWS, otras más actuales basadas en nubes de tipo Snowflake. Hay otras que las combinan, mecanismos híbridos de Hadoop con bases de datos relacionales elásticas, etc. Todas las arquitecturas, como les digo, son efectivas siempre y cuando estén bien definidas los drivers que se quieren resolver y que se quieren cumplir. Siguiente. Y quiero terminar el tema de arquitectura con dos mensajes importantes. La relevancia que están teniendo los ecosistemas donde el cómputo está separado de los datos. Desde el punto de vista de arquitectura, ofrece una serie de beneficios bastante interesantes. Por supuesto, el más importante de todos, el TCO. El costo de mi arquitectura, cuando tengo este tipo de mecanismos en las nubes, son muy affordables. Y además,
por supuesto que aprovechen todas estas ventajas de que me dan las nubes públicas, de ser elásticas, tanto de forma horizontal y vertical. A lo mejor, para el cierre del mes, donde tengo la mayoría de la gente comercial entrando a mi Data Lake o mi Data Warehouse para consultar reportes, bueno, mi nube será automáticamente elástica para que la demanda crezca de servidores, crezca de forma horizontal, cuando yo quiera resolver un tema de tiempo de respuesta para reportes de cierre de año o cierre de mes. Y crecerá verticalmente, por ejemplo, cuando los data science primero están entrenando sus modelos con pocos datos y después quieren correr contra el productivo o contra toda la información, bueno, configuraré mi modelo elástico para que crezca verticalmente en procesamiento y máquina para darle esa capacidad de cómputo a mis data science. Entonces, este es un mensaje importante que ustedes creo deben considerar en el diseño de sus arquitecturas. Y por último, algo que también se ha vuelto muy relevante y también se habló de esto en alguna conferencia en la mañana, es el concepto del mapa conceptual o de la capa conceptual o del data fabric, como Gartner lo llama, ¿no? Esto es súper importante porque la mayoría de las organizaciones están aspirando a ser multicloud. Algunas aplicaciones digitales están en Amazon, otras aplicaciones digitales están en la nube, tengo mi Salesforce por allá, tengo mi SuccessFactors por otro lado, más mis sistemas on-premises. Si yo quiero que mis usuarios vean todos mis datos como una sola capa de negocio, entonces necesito una capa de virtualización o una capa de data fabric, como lo que llama Gartner. Este también es un concepto bastante moderno que deben incorporar ustedes en el diseño de su arquitectura para hacerlas más efectivas y más democráticas. Con esto termino mis 2 capítulos yo de gobierno y de arquitectura. Y bueno, creo que la última dimensión, y no menos importante, tiene que ver con la cultura. Leticia. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo les voy a hablar de la gestión del cambio. En Raken utilizamos esta metodología, así que les voy a conversar sobre ADKAR. Partiendo primero por el objetivo, o sea, el objetivo de contar con una estrategia de gestión del cambio es poder mitigar los riesgos y acelerar la adopción de nuevas tecnologías, adopción de nuevos procesos y generar un cambio, un impacto dentro de una organización. Entonces, si hablamos de la metodología ADKAR, esta se compone de 5 dimensiones. O sea, la primera, o 5 etapas podríamos llamar. En el fondo, la primera es la del descubrimiento, es cómo genero conciencia de que se van a venir cambios y por qué se van a venir cambios. Luego viene la capa de la generación del deseo, o en el fondo, cómo me acerco a las personas para que se empiecen a involucrar dentro de estos cambios que se vienen. Posteriormente vienen las capas de la generación de los conocimientos y la generación de las habilidades basadas en estos conocimientos. Y posteriormente, una etapa muy importante, que es la etapa de la estrategia de refuerzo y la etapa de mejora continua. Aquí esta es muy importante porque la mayoría de los proyectos de gestión del cambio se caen porque no tienen en el fondo una estrategia de reforzamiento, ni piensan en el fondo en cómo se va a evolucionar y se va a mantener esta mejora en una cultura que de por sí ya es evolutiva. Estefan, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de la primera fase, que es una etapa de descubrimiento, y en general en todas las fases, pensamos en un concepto, que es un concepto de comunicación. Y la comunicación está dada en 2 líneas. La comunicación está basada en personas. No le hablamos solamente a los roles, sino que le hablamos a las personas, y tenemos que pensar en esta comunicación y en esta gestión de la comunicación en 2 líneas. Uno, el cambio en los procesos, o sea, lo que las personas hacen, y lo otro es el cambio que voy a gestionar en base a lo que las personas creen, cuáles son las creencias, cuál es la visión de las personas que están detrás de esos roles respecto al proyecto, cómo piensan ellos que esto les va a afectar, los va a amenazar o les va a beneficiar en forma personal, y cómo voy a conseguir en base a esto el involucramiento de las personas. Por favor, Esther. Entonces, aquí en el fondo, ¿qué es lo que hemos aprendido? Lo más importante acá es que la gestión del cambio no solo debe comunicar cuáles son los beneficios a la organización. O sea, sabemos que hay retornos de inversión, podemos saber muy bien qué es lo que hay en la organización, pero debemos concentrar la comunicación también en cuál es el beneficio para las personas. De hecho, aquí me pidieron en la mañana que les entregara algunos ejemplos.
para poder conceptualizar mejor. ¿Cómo le explico a las personas? Ya, me apuro. ¿Cómo le explico a las personas cuál es este beneficio? Si yo logro automatizar una carga de datos, si logro automatizar tareas repetitivas, si logro disminuir el tiempo de preparación de los datos, por ejemplo, para los data scientists que ocupan el 70% de su tiempo en la preparación de los datos, voy a poder liberar tiempo a las personas, tiempo que van a poder dedicar a impulsar su desarrollo profesional y generar mayor valor, voy a hacer una mejor balance entre su casa, en su trabajo y su hogar. Lo otro es el trabajo de TI en equipo, que ya lo conversaban anteriormente, trabajar en equipo, involucrar, comunicar, personalizar las comunicaciones dependiendo de las audiencias, y aquí voy a citar a Silvina Arce, que ella siempre habla de que tenemos que hacer más sexy las comunicaciones, por ejemplo, si le hablamos al directorio o le hablamos a negocio, ¿cuál es la generación de valor? ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Cómo va a afectar esto a una campaña de marketing, al negocio? Definir los KPIs claros y alineados con los incentivos, esto también en el fondo para poder tener claridad de dónde vamos en este camino al 2B y cuál es el monitoreo y el avance que tenemos. Y por último, la ergonomía en la ciencia de datos, que es una palabra en el fondo que tiene que ver con la comodidad o cómo diseñamos los productos para que sean cómodos. Lo mismo pasa también en la ciencia de datos, tenemos que considerar la experiencia de usuario. Y hay un ejemplo, si es que nos queda tiempo rápidamente, de un empresario estadounidense que tiene una empresa para línea de hogar y diseñó la señora no podía pelar una manzana porque tenía una artritis muy avanzada, y él decidió crear toda una línea de hogar basado en el amor que le tenía a su mujer para que para ella fuera cómodo usarlo. Entonces empezó a concentrar en su experiencia de usuario, en la funcionalidad y en la comodidad para el uso, y esto resultó ser hoy día una empresa muy, muy exitosa en base a este concepto de ergonomía, que también se puede aplicar a la ciencia de datos, y con eso termino. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Entonces, les dejamos aquí los correos. Entiendo que hay algunas preguntas, pero en suma, lo que hemos aprendido también en RACEN en todos estos años es que la transformación analítica es una jornada multidimensional. Hay que desarrollar una agenda de negocio alineada a la estrategia de negocio. Hay que pensar en cómo organizar las comunidades analíticas. Hay que pensar en todas las disciplinas de datos y de tecnología. Y no menos importante, hay que considerar todo el cambio cultural. E insisto, y una manera muy divertida de ingerir todo eso es volver a ver Moneyball, con unas buenas palomitas, echarse otra vez la película. Y además sale Brad Pitt para quien eso sea un aliciente adicional. Bueno, entiendo que hay algunas preguntas. Sí, hay una pregunta. ¿Existe algún marco de referencia para los KPIs? No sé tanto si existe un marco de referencia. La transformación analítica bien hecha implica cambios de paradigmas en hacer los negocios. Simplemente pasar de analítica descriptiva, del describir el qué pasó, a el qué va a pasar. Y eso per se puede implicar un cambio en los modelos de negocio. Y entonces, si vas a cambiar el modelo de negocio, seguramente van a cambiar los indicadores de éxito. Ejemplo adicional. Estamos trabajando ahorita con algunas empresas de consumo bajo un concepto muy novedoso que le denominamos Data Driven Sales, que es ya no ir, por ejemplo, los Pepsicos, Coca-Colas, Sabritas de este mundo que todos los días visitan tienditas para ver qué se ofrece. El nuevo concepto es, ya no vas a visitar todos los días las mismas tienditas para ver qué se ofrece. Ahora con analítica vas a predecir qué tienda tengo que visitar porque mis modelos indican que hay una brecha de negocio. Y entonces ahí viene el cambio del indicador. Antes el indicador era, ¿estoy cumpliendo mis visitas sí o no? Ahora el indicador, como cambió el modelo de negocio, es, ¿estoy cerrando brechas sí o no? Entonces no sé si lo quieran llamar marco de referencia, pero es el nuevo mundo implica cambios en los modelos de negocio y eso necesariamente implica un cambio en el indicador de éxito. Quiero agregar ahí en los KPIs, me parece que la pregunta surgió cuando yo estaba explicando también la parte de gobierno de datos.
para los KPIs de gobierno de datos, efectivamente sí existe un marco de referencia, que por supuesto, ahí te recomiendo acercarte a la literatura de Dama. Ahí no solamente describe a detalle todas las dimensiones de gobernabilidad de datos que debes tener, sino que también sugiere un marco de KPIs para medir la gobernanza de los datos. Si se refería a esa dimensión en particular, Dama podría ser la mejor referencia para consultar. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo contribuye Raken a la definición y desplegado de mi estrategia de analítica y datos? Si quieren empiezo yo y luego le paso a mis compañeros. La transformación analítica requiere de muchas competencias. Requiere de sentido de negocio, requiere de sentido de tecnología, requiere de sentido de analítica. Y creo que el primero de los sentidos que hay que activar es el sentido de negocio. Y es tener la capacidad de articular con la alta dirección, primero, cuál es la estrategia de negocio, y de esa estrategia de negocio derivar un portafolio analítico. Y ese portafolio analítico, además, si la estrategia de negocio es a 5 años, el portafolio analítico posiblemente también sea a 5 años. Y es, entonces, tu conjunto de soluciones que van a habilitar esa estrategia. Y en ese sentido, por ejemplo, una herramienta muy útil son los árboles que señalé al principio, que te ayudan a identificar las palancas de rentabilidad y asociarlas con una estrategia. Pero entonces, ya que tienes tu portafolio de negocio, ya que tienes qué soluciones analíticas voy a desarrollar, bueno, hay que programarlas en el tiempo en función de su impacto, su dificultad, hay que secuenciarlas. Y esa es una de las primeras cosas que hace Raken, ayudar a hacer ese plan de ruta. Y luego le cedo la palabra a mi colega Fernando para que explique a continuación cómo eso lo alineamos a la organización. Bueno, como lo mencionas, Estefan, la organización se tiene que ir diseñando con una visión de largo plazo, pero sin embargo la tienes que ir construyendo bloque por bloque, ¿no? Y usualmente tienes que crear los pilares de gestión de datos, los pilares de BI, los pilares de analítica, con los orquestadores, obviamente con un líder, con los orquestadores del cambio. Y derivado de esos pilares que van a ir en línea con las primeras iniciativas, es como vas a poder construir poco a poco el resto de la organización. Algunas están muy apalancadas en recursos internos, otras los complementan con recursos externos y otras simple y sencillamente generan ese modelo para poder coordinarse con todas las capacidades que están afuera para no tener que reinventar la rueda. Creo yo que en resumen, Estefan, ¿qué puede hacer Raken para la definición y desplegado? Pues ayudamos a las empresas en todas las etapas, en la definición de la estrategia, en la elaboración de la organización y por supuesto en la implementación de las tecnologías que conllevan y los casos de uso de los mismos. Es decir, le enseñamos a nuestros clientes a manejar el nuevo carro, ¿no? Nos aseguramos que esta adopción se logre. Por lo general, siempre tenemos un enfoque bastante pragmático y que queremos que nuestros clientes sean autosuficientes. Entonces, creo que con eso resumo un poquito la pregunta que hacen, qué facetas podemos colaborar. No sé si hay alguna pregunta final para cerrar. Estás en mute. Larisa, estás en mute. La frase Hay de una Mo. pregunta al final. Después les invito a que participen del Speaker Meet and Greet. Que todos los panelistas de Raken van a estar allá. Respecto a la gestión de cambios, ¿alguna recomendación principal para desarrollar el plan de cambios? ¿En qué momento se debería contactar directamente con los usuarios para exponer los beneficios? La gestión del cambio tiene que estar desde el principio. Para eso es bueno hacer, comenzando con el proyecto, hay que comenzar también con la planificación y el diseño de cuál va a ser este plan y estrategia comunicacional que obviamente se puede aplicar a cualquier empresa, pero como decía Antonio, no hay una receta única, sí hay una metodología, pero no hay una receta única. Por lo tanto, toda esta identificación se debe hacer desde el inicio para que en la implementación ya se vaya trabajando en la ejecución de esto que se está implementando. Y es ahí donde se va a definir en qué momento hay que abordar a qué usuarios y cuál va a ser el plan comunicacional, los medios por los cuales se va a comunicar, se va a definir ahí en la estrategia, en el diseño de la estrategia. Perfecto, muchas gracias, Leticia. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero espero verlos en el Speaker Meet and Greet que empieza ahorita.
para que se conecten y ahí tengamos una oportunidad de una sesión más interactiva. Muchísimas gracias, Leticia, Gracias. Fernando, Estefan y Antonio, y nos vemos en un ratito. Muchas luego. gracias. Por la invitación. A todos. Gracias.